Hola, soy Marco y voy a presentar el trabajo de lengua de la lírica medieval. Eh, bueno, este es el trabajo. La Edad Media es un periodo histórico y cultural que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente, el siglo V, hasta el inicio del Renacimiento. Las etapas de la Edad Media en España son la Alta Edad Media hasta el siglo XIII. En ella abarca el feudalismo, determina la vida política, económica y social. El señor feudal tiene el poder y las relaciones sociales que se crean mediante el vasallaje. La economía medieval se limita a la subsistencia sin apenas comercio. Y en el siglo 711 se produce la invasión musulmana de la península. La Baja Edad Media hasta el siglo XIV tiene lugar el avance de la Reconquista, abundan las luchas entre nobles en defensa de sus privilegios frente a la corona, surge el desarrollo del comercio de las ciudades y de la burguesía, y en un siglo de crisis debido a las epidemias de la peste negra, 1347, y a las hambrunas por malas cosechas. Y el Renacimiento, el siglo XV. Se produce una recuperación económica y el dinero cobra un papel destacado. Se fortalece el poder de los reyes frente a la nobleza. Es una época de expansión. Surge el humanismo y triunfa una nueva mentalidad más mundana, asociada a la vida de las ciudades, que anuncian el Renacimiento. La sociedad medieval era estamental y jerarquizada sin movilidad entre grupos. Estaba formada por tres estamentos: la nobleza, el clero y el campesinado, a los que al final del periodo se añadió la burguesía. La nobleza pertenece al estamento de los privilegiados. Al principio se dedicaba solo a la guerra, mostraba escaso interés por la cultura y prefería la literatura épica. A medida avanzó la Edad Media, la nobleza se hizo cortesana y más refinada. El clero desempeñó la doble función de preservar la espiritualidad y la cultura de la comunidad. En los monasterios, los monjes custodiaron y reprodujeron el legado cultural de la antigüedad. Fueron además autores de los textos de finalidad didáctico moralizante. En el siglo XIII se fundaron las primeras universidades que ampliaron el acceso a la cultura. Los campesinos eran los no privilegiados, que debían trabajar las tierras de nobles y clero y pagar impuestos. La mayoría eran analfabetos y se convirtieron en receptores de la épica, la literatura didáctica y la lírica popular. Con el aumento del comercio se desarrolló la burguesía, perteneciente al estamento de los no privilegiados, que adquirieron cada vez mayor importancia. Demandan un tipo de literatura de entretenimiento, satírica y de crítica. La cultura en la Edad Media. La Edad Media es el periódico del nacimiento y formación de las lenguas europeas. La literatura medieval está marcada por el teocentismo, la oralidad y la anatomía, características de la época. El teocentrismo, la religión y Dios están en la base de la mentalidad medieval, no solo en la literatura, sino en el concepto de la vida y la muerte. La literatura desempeña un papel fundamental en la difusión de las ideas cristianas y adopta una finalidad didáctica. En el siglo XIV, las malas cosechas y el azote de la peste negra diezmaron la población europea. La recuperación de las crisis no se produjo hasta el siglo XV, con la reactivación de la economía, el auge de las ciudades y de las universidades, el desarrollo del comercio, entre otras. Estos cambios dieron paso a la edad moderna y a una nueva mentalidad antropocentrista alejada del teocentrismo medieval. La oralidad. La sociedad medieval era en su mayor analfabeta y desconocía el latín, por lo que la cultura tuvo necesariamente una difusión oral. Era necesaria, por tanto, la presencia de intermediarios, por lo general los juglares, que recorrían pueblos, aldeas y ciudades cantando y recitando poemas épicos y canciones para entretener a sus habitantes. La anonimia. Debido a su difusión oral, las producciones medievales sufrían cambios notables. Estas circunstancias determinan que la mayoría de las obras sean anónimas, es decir, que la identidad del autor no se considera importante. A partir del siglo XIV y sobre todo desde la intervención de la imprenta, la situación empieza a cambiar y el escritor proclama su autoría. Y por último, el arte medieval
que fue creado con la finalidad de difundir las ideas del cristianismo. Con este objetivo se concibieron manifestaciones como el canto gregoriano y los principales estilos artísticos del periodo, el arte gótico y el arte románico, que nacieron vinculados al desarrollo de la ruta de peregrinación conocida como Camino de Santiago.